días a todos, bienvenidas, bienvenidos. Es para mí un placer estar aquí, es para mí un placer que Ideatic me considere para dar un curso, la verdad, de tal envergadura y con tantísimos alumnos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser comenzar con una pregunta, porque nos va a dar muy buenos resultados y grandes sorpresas, ver cuál es la respuesta a la pregunta. Entonces, les pido por favor, bien pueden tomar este código QR con su teléfono, con su lector, y entonces acceder a una encuesta, o bien pueden escribir esta liga. Ana Lidia, ¿la podrías compartir en el chat para que todo el mundo Oye, la está en tenga el a la chat. mano? Y la idea es, en esta plataforma que estoy proponiendo, que es Mentimeter, que escriban 3 palabras que les vienen a la mente cuando piensan en programación, las que sean, ¿no? ¿Qué se les ocurre cuando alguien habla de programación? ¿En qué piensan? Buenas, malas, no tan buenas. Aquí no hay juicio, nada más se trata de tener un consenso de en qué estamos pensando cuando nos surge la palabra programación. Y para ir viendo qué es lo que ustedes van contestando, voy a desplegar sus respuestas y ahí vamos a ir viendo. Entonces, para algunos, la programación se representa o les dice algo con la palabra lenguaje, creación, capacidades, código, computadora, complicado, página web, capacidades, informática, desarrollar, software, código, o sea, todo lo que están poniendo en sus respuestas es lo que estamos viendo en esta lluvia de palabras que nos están dando una pauta de qué se trata. Y bueno, creo que muchos tienen algunas ideas claras sobre que programación está relacionado con una computadora. Muchas veces habla de un lenguaje en particular, habla de orden, habla de códigos, habla de crear, habla de información, quizá muchas actividades, como alguien también ya dijo, de lenguajes digitales puede ser, es interesante, esa palabra me gusta, internet, y por ahí también hay otras palabras como por ejemplo base, diseño, detallar un plan, datos. Entonces, bueno, me encanta que lo que están diciendo es una idea bastante acertada de lo que implica la programación y veo cada vez más chiquito, si no es que prácticamente desaparecido. Bueno, no es cierto, este complicado ya volvió a tomar cierta envergadura, ese que ven amarillo ahí en medio del código, pero conforme van contestando, ese complicado a lo mejor no tiene tantísimo quórum. Eso está padre. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra presentación, quedándonos con esto como una idea general de qué es lo que contestaron y luego vamos a hacer una comparación muy interesante de qué es lo que sigue. Ok, entonces continuamos con la presentación. Y por lo primero que voy a empezar es ¿por qué significa programar? Más allá de las palabritas que vimos, realmente ¿qué significa programar? Entonces, programar significa hablar en otro idioma, ¿no? Habrá quienes hablen un poco de inglés, quienes hablen un poco de francés. Bueno, saber programar significa hablar en otro idioma. Y este otro idioma que hablamos muchas veces, o la mayoría de las veces, es una manera de comunicarnos con la computadora. Y sabemos por experiencia, porque todos de una u otra manera hemos tenido contacto con una computadora, la enorme capacidad de cómputo y la enorme capacidad de resolución de problemas que tenemos al interactuar con un ente como es la computadora. Entonces, programar es algo simple, es hablar un idioma que cuesta trabajo de pronto empezar a hablar, pero que una vez que uno conoce las reglas para hablarlo, es relativamente fácil continuar hablando. ¿Para qué sirve? Bueno, pues sirve para comunicarse con la computadora. Pero en todo esto, ¿por qué es importante saber programar? Bueno, pues porque así como cuando el mundo empezó a ser globalizado y la gente empezó a viajar más, era importante saber otro idioma, pues así también saber programar nos da las habilidades, como ya dije, de comunicarnos con la computadora y de hablar
otro idioma que nos permite pensar diferente. Y al pensar diferente podemos resolver otro tipo de problemas con una lógica determinada que nos va a ayudar en toda la vida, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos da miedo? ¿O por qué decimos que es complicado? Pues decimos que es complicado y muchas veces nos da miedo porque es un terreno que no conocemos. Y siempre el terreno de lo incierto, el terreno de lo desconocido da un poco de miedo. La incertidumbre nos angustia y no es lo que queremos. Pero una vez que sepamos las reglas básicas de programación, prácticamente en cualquier lenguaje de programación, vamos a ver que son las mismas reglas, entonces vamos a descubrir que es muy fácil programar y además es muy poderoso programar. Bueno, pues teniendo esto en mente, vamos a ver qué habilidades se desarrollan al aprender a programar. O sea, ¿por qué digo que es importante conocer este lenguaje del cual estoy hablando, este lenguaje de comunicación con la computadora? Bueno, cuando se aprende a programar, lo más interesante de todo esto es que prácticamente sin darnos cuenta, desarrollamos un pensamiento analítico y crítico. Es decir, podemos analizar problemas para encontrar más de una solución y elegir la mejor. No solamente analizamos, sino discernimos cuál de todas estas será la mejor solución. Y esto viene con la programación, es como parte de la programación. El pensamiento lógico que nos arroja saber programar es un pensamiento que es muy estructurado y muy creativo. Muchas veces la gente que nos dedicamos a programar pasamos por ser personas oscas, poco creativas, muy cuadradas. Y sí, a lo mejor lo somos, pero además tenemos una mente que nos ayuda a encontrar soluciones interesantes. Y eso es creatividad. No es lo mismo que el arte, que, bueno, les permite desarrollar y promover sensaciones diferentes. Pero el logro de tener un buen programa, de haber encontrado una buena solución a un buen problema, en la gran mayoría de los casos es un proceso creativo y es tremendamente satisfactorio. Y por último, tiene una gran ventaja aprender a programar porque nos permite abstraer conceptos. Esto es, entender conceptos que podemos mover de una realidad a otra. Una vez que ya entendimos cómo funciona algo, podemos moverlo a un contexto diferente y eso nos ayuda también a resolver problemas que antes ni siquiera imaginamos que existían. Bueno, a todo esto me refería al pensamiento computacional. ¿Y qué es el pensamiento computacional? Bueno, podemos buscar un montón de referencias, pero básicamente el pensamiento computacional fue desarrollado en 2006 por una autora que se llama Janet M. Wing de la Universidad de Carnegie Mellon. Esta universidad es una universidad muy buena, muy grande y muy afamada en Estados Unidos. Lo que ella dice es que el proceso de pensamiento envuelto, fíjense qué palabra tan interesante, envuelto en formular problemas y sus soluciones, de manera que estas representadas de una forma que pueden ser llevadas a un agente de proceso de información. Entonces, el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano basándose en los conceptos fundamentales de la ciencia de computación. ¿Ah, qué caray? Entonces, la programación además nos enseña a entender el comportamiento humano. Bueno, ya qué más podemos pedir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pilares del pensamiento computacional? Bueno, tenemos la desarticulación de un problema complejo en otros problemas más sencillos. Y aquí nos podemos ir a las máximas de la gente que se dedicaba a la guerra, de divide y vencerás, ¿no? Si tenemos un gran problema y lo logramos dividir en pequeños problemas, si tenemos una gran batalla y la logramos dividir en pequeñas batallas, es más fácil que ganemos las pequeñas batallas que nos implicarán un triunfo mayor. Y lo mismo sucede con problemas. Si el problema que nos abruma y que nos agobia es inmenso, difícilmente podremos encontrar una solución a ese problema en particular. Pero si lo rompemos en pequeños problemitas y vamos a encontrar la solución de cada uno de esos pequeños problemitas, vamos, sin darnos cuenta, encontramos la solución al gran problema.
¿Qué aprendemos en el camino? Pues reconocemos patrones aplicables en la solución de problemas sencillos. Si encuentro una manera de abordar un pequeño problema, pues lo replico en la aplicación de otro pequeño problema para su análisis, comprensión y solución. En el camino vamos a lograr abstracción u omisión de información irrelevante al problema propuesto. Es decir, lo que me sirve lo abstraigo y luego lo aplico en una realidad diferente, en un problema diferente, pero lo que es paja, lo que no me sirve, entonces ya sé cómo ignorarlo, ya sé cómo omitirlo dentro de toda esta marejada de información que puedo tener al querer resolver un problema. Es decir, quien puso datos como parte de la programación tiene mucha razón. Muchas veces tenemos mucha información, no solo datos, que debemos procesar para encontrar una buena solución. Bueno, la descripción de los pasos para la resolución de cada problema, que también se conoce como algoritmo, es sumamente importante, tanto que es un pilar en el pensamiento computacional. Porque una vez que tengo un problema y logro enunciar los pasos a seguir para resolver ese problema, pues prácticamente tengo la solución. Y eso todos lo sabemos hacer. Todo mundo sabemos resolver problemas de cualquier índole. Todos sabemos hacer algoritmos. El chiste es que en programación estos algoritmos tienen, digamos que una fisonomía diferente para que nos ayuden a ser muy concretos, muy claros, poco ambiguos y entonces encontremos más fácil una buena solución. Cuando se habla de programación, también tenían razón en la lluvia de palabras o de ideas cuando hablaron de lenguajes de programación. Podemos decir básicamente que los lenguajes de programación se dividen en dos tipos. Tenemos los lenguajes de bajo nivel, entre los cuales está el lenguaje de máquina, el lenguaje ensamblador, y tenemos los lenguajes de alto nivel. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de los lenguajes de bajo nivel. Como los humanos somos muy soberbios, decimos que un lenguaje es de bajo nivel cuando ni se parece a nosotros. Entonces, ¿qué es el lenguaje de máquina? Una máquina, una computadora, lo único que puede entender es paso o no paso de corriente. Y eso se representa en un lenguaje binario, que típicamente son ceros y unos. Pero finalmente el fondo es, ¿hay corriente o no hay corriente? Eso es lo único representable en la computadora. Sorprende, ¿no? Que podamos hacer tanto con una máquina que solamente identifica el paso o el no paso de corriente. Este es el lenguaje más básico, más, diría yo, que nadie programa en lenguaje de máquina. Es un lenguaje obviamente muy complicado para poder decir algo. Sin embargo, existe un lenguaje un poquito de mayor nivel que se llama lenguaje ensamblador. En una computadora tenemos un montón de localidades de memoria, lugares donde podemos guardar datos y podemos referirnos a estas localidades de memoria con un lenguaje ensamblador. Es un lenguaje de muy bajo nivel, donde tengo que decir exactamente cuál registro, cuál localidad de memoria, quiero asignarle cuál valor o qué operaciones deseo hacer entre un registro y otro registro. Es muy difícil de utilizar, muy complicado poder expresar una idea y mucho más complicado utilizarlo para la resolución de un problema. Estos son los lenguajes de más bajo nivel que hay cuando hablamos de programación. Pero felizmente y afortunadamente, desde hace muchísimo tiempo, existen los lenguajes de programación de alto nivel. Y decimos de alto nivel como parte de la soberbia humana porque se parece a la manera como nosotros hablamos. Y como nosotros somos de alto nivel, pues los lenguajes serán lenguajes de programación de alto nivel. Sin embargo, estos lenguajes de programación no son comprensibles ni entendibles para la computadora. Deben pasar por un proceso de traducción. Y este proceso de traducción en computación se llama compilación. ¿Sí? Así se llama traducir de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje comprensible por la computadora, es decir, lenguaje de máquina. Ahora, dentro de estos lenguajes de alto nivel, no todos requieren traducción. Algunos requieren interpretación, es decir, no tomo todo el bloque del programa y lo paso por el proceso de traducción, sino que voy tomando línea a línea de un programa y la voy interpretando.
Por ejemplo, entre los lenguajes de programación interpretativos, probablemente han oído hablar de Python, y entre los lenguajes de alto nivel que requieren traducción, muy probablemente han oído hablar de Java. ¿Sí? Son lenguajes muy usados, son lenguajes muy poderosos y son lenguajes que finalmente sirven mucho. En el camino de los lenguajes de programación entre los lenguajes de bajo nivel y los lenguajes de alto nivel o de nivel más sofisticados, tenemos los lenguajes para aprender a programar. Y dentro de estos lenguajes podemos contar a Scratch o podemos contar a Alice. Scratch es un lenguaje de alto nivel, más bien pensado para niños, porque es un poquito más infantil, digamos, en sus bloques, aunque finalmente también lo pueden hacer adultos, lo pueden usar adultos, y es un lenguaje muy lindo porque es muy amigable. Y Alice es otro gran lenguaje de programación que nos ayuda a utilizar después lenguajes de alto nivel, como por ejemplo Java, que suelen ser más sofisticados. Bueno, si alguien en algún momento tiene una duda, pueden alzar la mano, pueden poner su duda en el chat y todo nuestro apoyo tras bambalinas me interrumpirá o me dirá por dónde anda la duda o cuál es la inquietud. El lenguaje que nos una ocupa aquí, hoy, Lulu. ¿sí? Aquí tenemos una, yo creo que es pertinente hacerlo ahorita que acabas de mencionar, lo de los lenguajes. Ajá. Existen muchos lenguajes de programación. ¿Cómo saber cuál debemos usar? Esa es una gran pregunta. Pues miren, hay lenguajes de programación que suelen ser claramente dictados para una necesidad. Hay lenguajes de programación que sirven para manejar grandes volúmenes de información, para que dentro de esta gran maraña que son los datos podamos extraer respuestas a ciertas preguntas que tienen que ver con un gran volumen de información. Y eso, por ejemplo, el lenguaje idóneo es Python, porque es muy fácil interactuar con los datos, porque rápidamente puedo obtener resultados de grandes volúmenes de datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Java? Java es un lenguaje que tiene atrás el paradigma de programación orientado a objetos. Entonces me sirve para resolver problemas donde quiero encapsular, digamos, los conceptos de manera que estén más seguros. A lo mejor estoy pensando en un banco que tiene cuentas bancarias y yo necesito que cada cuenta bancaria sea muy segura. Entonces Java es un gran lenguaje de programación. Por ejemplo, también por la manera del proceso de compilación de Java, mucho del software que encuentran en la red es software que está en Java. Entonces es muy fácil que sea ejecutado en sus computadoras, digo, por el proceso de programación. Cuando se utiliza, por ejemplo, un lenguaje de programación que se llama C, generalmente es porque quieren realizar ciertos cálculos muy rápido y se les permite acceder a estos registros de memoria de los que hablé hace un momento de manera muy efectiva y muy veloz. Entonces, cuando los nanosegundos cuentan, muchas veces se utiliza un lenguaje de programación como C, sobre todo para cálculos complejos o que implican un gran gasto en términos de cálculo, ¿no? Y así, dependiendo cuál es mi necesidad, dependiendo cuál lenguaje de programación prefiero utilizar. Ahora, aquí el punto es que cada lenguaje de programación tiene una sintaxis propia, tiene una manera de programar, porque bueno, tiene palabritas clave como cualquier lenguaje que queramos aprender. Si yo quiero decir sí en francés, tengo que decir oui. Si yo quiero decir sí en inglés, tengo que decir yes. Y si se fijan, bueno, pues esa es la regla para utilizar el lenguaje francés o para utilizar el lenguaje inglés. Bueno, cada lenguaje de programación tiene su propio idioma, tiene su propia sintaxis además. Felizmente es muy parecido. El lenguaje que se utilice, si son buenos utilizando un lenguaje de programación, les tomará un tiempito relativamente corto programar en otro lenguaje de programación. Y eso es una gran ventaja. Entonces, dependiendo la naturaleza del problema, dependiendo el lenguaje de programación que conviene usar por el uso de los recursos que tiene. Básicamente el uso de la computadora, ya sea para agilizar los procesos y los cálculos, ya sea para utilizar o para
manipular grandes volúmenes de datos, ya sea para tener un esquema de seguridad y encapsulamiento. Espero más o menos haber contestado. Asumo que sí. Ok. Entonces, ¿qué lenguaje de programación vamos a utilizar? El lenguaje de programación que vamos a utilizar en este pequeño curso se llama Swift. Es un lenguaje de programación de alto nivel. Quiere decir que habla más o menos, sus reglas son más o menos a como hablamos los humanos. Por eso es de alto nivel. Requiere un proceso de compilación, es decir, es necesario que se proceda a la traducción del código escrito en Swift a lenguaje de máquina para luego poder ser ejecutado. Fue desarrollado en 2014 por Chris Lattner y sirve para desarrollar software para las plataformas Apple, básicamente. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que si tenemos una PC no podamos programar en Swift. De hecho, yo tengo una PC y les voy a enseñar cómo programar en Swift, para lo cual vamos a utilizar una plataforma a la que todos podamos acceder. Es open source, eso quiere decir que todos los programadores en Swift, más, digamos, más o menos de cierta envergadura, son bienvenidos para dar sugerencias que mejoren el lenguaje. Así es como muchos lenguajes han mejorado y han tenido la posibilidad de ser cada vez mejores por la comunidad de programadores que eligen un lenguaje para realizar sus códigos. Es multiparadigma, quiere decir que se puede trabajar con Swift en diferentes maneras de programar. En computación se llama utilizando diferentes paradigmas de programación. Y uno de ellos es el que ya mencioné, de programación orientada a objetos, que nos permite encapsular, digamos, la abstracción de cierta realidad. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ok, ¿cómo le vamos a hacer para programar en Swift? Particularmente si no tenemos una máquina Apple, si no tenemos una máquina, una Mac, ¿no? Entonces, para hacerlo desde Windows y de hecho desde cualquier otra máquina, lo que vamos a hacer es entrar en una plataforma que se llama Paisa, ¿sí? Entonces, sugiero los que tengan computadora que escriban en su navegador https paisa.io input output español. Les va a aparecer una pantalla como la que ven aquí. Y para poder crear un nuevo código, vamos a dar clic para comenzar en donde dice nuevo código. ¿Sí? Esto nos va a permitir escribir programas utilizando el lenguaje de programación Swift y ver su ejecución, ver cómo se comporta cuando lo ejecutamos. Entonces, lo que acabo de decir hace un momento es, en su navegador, mi navegador es Chrome, escriban paisa.io/ES y lo que verán es una pantalla como esta, que es la que acabo de mostrar en los apuntes que supongo en algún momento tendrán acceso. Y para poder empezar a codificar en Swift, escribir código con Swift, lo que voy a dar es clic en nuevo código. Por aquí vamos a empezar. Hay que tenerle paciencia, pero ahorita abre. Y en esta pestañita verde, en este botoncito verde, voy a escoger cuál es el lenguaje de programación que quiero usar. Fíjense cómo aquí hay un montón de lenguajes de programación, ¿se fijan? Hay Python, del cual ya hablé un poquito. Por aquí está Java, del cual también platiqué un poquito. Hay otro que no se parece mucho a Java, pero que se llama JavaScript. Aquí también está C, ¿se fijan? Y lo que voy a elegir, pues será Swift, porque vamos a programar en Swift. Entonces doy clic en el botón que dice Swift. Y ahora sí, en esta pantalla que está aquí, podremos escribir nuestro código utilizando las reglas del lenguaje de programación Swift y luego, cuando demos clic en este botón, podremos ver cuál es la ejecución de nuestro código en esta pantalla que está aquí. ¿Estoy siendo clara? ¿Algún sí por ahí? Sí, aquí me llegan a veces a mí solamente el blue, pero sí, aquí tengo varios sís. Perfecto, muy bien.
Entonces, continuemos con la presentación. Ya sabemos qué plataforma vamos a usar, ya sabemos para qué nos va a servir, por qué vamos a utilizar esta plataforma. Bueno, pues para estandarizar, no tener que programar en Swift utilizando solamente una Mac. Entonces, regreso a la presentación. En esta pantalla, para empezar, como dije hace un momento, habrá que dar clic en Nuevo Código y habrá que elegir que se desea utilizar Swift, ¿no? Como estoy marcando en esta otra lámina de la presentación. Aquí es donde vamos a escribir nuestro código. Ahora, antes de empezar a escribir un código, pues como para qué queremos escribir un código, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es plantearse un problema, es decir, ¿qué queremos programar? ¿No? Es como si yo les digo, bueno, les voy a decir las reglas para hablar en francés. Bueno, ¿pero qué quieren decir? ¿No? O sea, antes siquiera de empezar a hablar, díganme qué quieren decir. Bueno, antes siquiera de empezar a programar, hay que entender cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que queremos resolver? ¿Y qué significa cuando me pregunto cuál es el problema? Bueno, ¿cuáles son los datos de entrada con los que cuenta este problema? ¿Qué se espera como resultado? ¿Cuáles son las restricciones que tengo en términos de lo que puedo hacer o puedo no hacer? ¿Qué exige la solución del problema? ¿Cuáles son las condiciones que tengo que analizar? ¿Hay repeticiones? ¿Debo repetir algo varias veces? ¿Cómo voy a diseñar mi solución? ¿Cuáles son los pasos a seguir para resolver el problema? ¿Cuáles son las pruebas a las que lo tengo que someter? Y luego entonces vamos a hacer una depuración, una revisión y corrección del código que hayamos generado. Pero antes siquiera de empezar a programar, tengo que entender cuál es el problema y cómo entonces lo voy a empezar a resolver. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver que un algoritmo no es otra cosa, como ya mencioné anteriormente, que los pasos a seguir para encontrar la solución de un problema. Y todo mundo hemos resuelto problemas en la vida, todos. Entonces, todos sabemos hacer algoritmos. Pero, ¿qué peculiaridad tienen los algoritmos cuando quiero que se conviertan en un programa? Tenemos que evitar ambigüedades. Tenemos que ser concretos. Tenemos que propiciar que tengan un único inicio y un único fin. Entonces, vamos a plantearnos un problema, ¿no? El problema es preparar un huevo. Entonces, si yo, por ejemplo, le pido a alguno de ustedes, déjenme verlos a todos. Wow, 77 participantes, somos un montón. Entonces, si yo, por ejemplo, Elia Ruth Velázquez Romero, ¿me escuchas? Elia, ¿tienes micrófono? Ok, entonces, si Elia tiene problema con su micrófono, vamos a ver. Fabiola Flores, ¿tienes micrófono que puedas abrir? Si quieres que levanten la mano mejor quien pudiera contestar. Ok, Sí. entonces, ¿quién quiere ayudarnos a resolver un problema? ¿Por ahí alguna manita? Ok, a ver, Judith. ¿Puedes abrir micrófono, Judith? Lista. Sí, Ok. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Entonces, fíjate, el problema que yo te planteo es preparar un huevo. O sea, tú eres quien va a resolver el problema. ¿Qué sería lo primero que pensarías si yo te digo, Judith, prepara un huevo? Tener los ingredientes. Tener los ingredientes. Pero imagínate que tú llegas a un restaurante, ¿no? Y le dices al cocinero, cocinero, prepare un huevo. ¿Qué te va a contestar el cocinero? ¿Con qué? ¿Con qué? Tú le sacas el huevo, el sartén, el aceite, ahí está todo para el cocinero. Pero ¿no crees que te preguntaría algo más? Prepara un huevo. Sí, ¿para cuántas personas o tal Uno vez? nomás.
Un huevito. ¿Cómo lo va a querer? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con este problema? Pues que el problema está mal definido. Al problema le falta contexto. Yo no puedo resolver un problema que no entiendo, que todavía no sé bien a bien cómo quiero. Pero ahora imagínate, Judith, que te voy a decir, prepara un huevo estrellado. Y a mí me gusta la clara bien cocida y la yema cruda. Ah, ya está súper preciso. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, claro. Ok, quiero oír tu algoritmo. Dime, paso a paso, cómo se resuelve el problema. Pues Paso primero, número 1. ajá, paso 1 es vaciar el huevo, así en el sartén. Bueno, Vaciar poner el aceite huevo. al sartén. Vaciar el huevo en el sartén. Ok, te voy a decir cómo es que yo no entiendo esto de vaciar. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a hacer así sobre el sartén. Total, se sale todo y ya está vaciado, ¿no? Ah, claro. Sí, quería quitarle el cascarón al huevo. Pero fíjate, le voy a quitar el cascarón al huevo. Se me hace que ya se me salió en las manos. Sí, Yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo requete bien. Pero claro. fíjate cómo es bien difícil ser preciso, ¿no? Sí. A ver, alguien que haya alzado también su mano para que le eche una manita a Judith, que ya pusimos en mucho aprieto a Judith. Otra mano por ahí, que alguien que quiera colaborar. En el chat dice Nancy, ¿cómo lo quiere? Y Ofelia dice, ¿en qué término lo va a cocinar? Ok, a ver, Nancy, ¿puedes abrir tu micrófono? Lo quiero estrellado. Bien, a Ofelia. Ofelia, ¿quisieras abrir tu micrófono? Te damos permiso. ¿Puedes alzar la manita si quieres? Ok, muy bien. Ok, muy buenas tardes. Hola, Ofelia, hola, buenas tardes. Hola, hola. A ver, queremos el huevito tierno de la yema, bien cocido de la clara. Quiero que sea un huevo estrellado. Tienes todos los ingredientes a tu alcance, que lo que dijo Judith es muy importante. Necesitas los ingredientes. Ok, ya los tienes a tu alcance. Ahora veme diciendo paso a paso cómo resolver el problema. Ok, me dirijo a la estufa, la enciendo. A la estufa, enciendes, fíjate, clac, 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 clac. Ya encendí toda la estufa. Exactamente, solamente una parrilla. Solamente una parrilla, muy bien. Donde voy a utilizarla para cocinar. De ahí agarro mi instrumento que sería el sartén. Ajá. Lo pongo al fuego, en la parrilla que está encendida. Y de ahí voy por el aceite para poner el aceite correspondiente, no mucho, regular. Ok, muy importante que digas la cantidad, porque si no yo sigo vaciando aceite. No sé, unos menos de 10 mililitros, supongo que es menos, pero por ahí 5, ¿no? Ok. Y posteriormente dejo calentando a fuego lento, ok, para ir por mi huevo, o sea, mi blanquito. Okay. Ya lo tengo y voy a emplear un traste, ya sea un traste más pequeño, un recipiente, en donde voy a partir en dos el huevo para que yo lo ponga en el recipiente y posteriormente de que yo ya vea que el aceite está a la temperatura correspondiente, lo voy a vaciar y agregar sal al gusto. Entonces voy a tratar de que no se me queme, pero también que esté con las condiciones que la quiere la cliente. ¿Ok? Padrísimo, Ofelia. Un secreto que yo me tardé mucho tiempo en aprender es que si lo tapas, queda perfecto. Ah, ok, está bien. Entonces, debe ser si lo tapamos 30 segundos, probablemente logremos esto que decías de que no se queme y que quede al gusto, es decir, la clara bien cocida y la yema cruda. Ok, digamos que lo logramos. ¿Y luego? Y luego lo retiro del fuego para darle una presentación. No lo voy a llevar al cliente. Del fuego? Ajá. Tomo el huevo. Ajá, agarro el sartén, tomo mi otro instrumento que se llama ya sea la cuchara o algún otro instrumento para retirarlo del aceite, del sartén, para que posteriormente yo lo dirija al plato que se le va a servir al comenzar y darle la presentación. Fíjate qué interesante, nada más que creo que se nos va a acabar el gas porque la hornilla siguió prendida. Ay, sí, cierto. Hay que apagar. Perdón. Exacto. O sea, el punto, Ofelia, lo hiciste requete bien.
Y también Gracias. Judith lo había hecho requete bien. Y la verdad es que muchas de las cosas que puse en evidencia, pues se trata un poco de este juego, de cómo le hacemos para definir paso a paso la resolución de un problema que estamos acostumbrados y que todo el mundo entendemos entre líneas montón de cosas. Cuando Judith dijo y se vierte el contenido, todo el mundo entendió, nada de que lo estrellamos sobre el sartén, nada de eso. Pero finalmente, imagínense que se lo estamos explicando a alguien que no tiene experiencia en cocinar, pues todo este tipo de detalles harían que quizá la solución no fuera la deseada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde se pone interesante cuando queremos que este problema sea un problema que implique hacer un programa y que el programa realmente nos permita resolver el problema de manera que evitemos ambigüedades, que seamos concretos, que tengamos un único principio y un único fin. Y como para los humanos es mucho más fácil en muchos sentidos hacer dibujitos, lo que surge como una idea importante para la resolución o la creación de algoritmos es el definir cuáles son estos componentes, así como eran los ingredientes en la elaboración de algo de comida, por ejemplo, un huevo estrellado. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes y cómo vamos a desarrollar nuestros algoritmos. Entonces, hablando de variables, que es un tema muy recurrido cuando se habla de programación, podemos decir básicamente que una variable es una localidad de memoria que puede tener un valor que cambie durante la ejecución del programa. Entonces piensen en una variable como un cajón, ¿sí? Y si este cajón es grande, pues le cabe un valor grande. Si este cajón es chico, pues le cabe un valor chico. Y lo que hago es que a cada cajón le pongo una etiqueta y esta etiqueta es el nombre de la variable. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los tamaños de cajón que puedo tener? ¿Cuáles son los tipos de variables más comunes? Hablando de todos los lenguajes de programación en general, pero particularmente cómo se escriben estos tipos de variables en Swift. Estos tipos de variables son string, que sirve para declarar una variable tipo texto. Por ejemplo, el nombre de una persona es una variable tipo string, porque es un texto, porque es una palabra. Típicamente va entrecomillada doble. El int, float y double, que son variables de tipo numérico. Lo que les cabe es un valor numérico. Si yo declaro una variable de tipo int, si yo escojo un cajoncito de tipo int, es un cajoncito más pequeño que float o double, porque int sirve para representar valores de tipo numérico sin punto decimal, es decir, valores enteros. Mientras que float y double sirven para representar valores numéricos que pueden contener punto decimal, ya sea que tengan punto cero, es decir, que no tienen décimas, o que tengan punto cualquier cantidad. Entonces, en términos de lo que es capaz de hacer la computadora, la representación de valores numéricos con punto decimal, digamos que me cuesta más espacio. El cajón es un poco más amplio. Y las variables de tipo bool o booleano, que sirven para guardar un valor de falso o verdadero. Cuando yo necesito una variable que solo me interesa que diga sí o verdadero o no o falso, utilizo una variable booleana. Y resulta que estas son requete chiquitas. Son muy cómodas, muy prácticas y ocupan poca memoria en la computadora. Entonces, eso es una variable y por eso es importante el tipo de la variable, porque me dice el tamaño de lo que voy a guardar. ¿Cuáles son las reglas para nombres de variables? Miren, aquí sí depende mucho del lenguaje de programación que están usando. Porque dependiendo del lenguaje de programación que se use, hay una cierta convención o hay una cierta manera en la que todos los programadores que suelen utilizar ese lenguaje de programación hablan y deciden cómo deben declararse las variables. En términos generales, sucede en Swift, sucede en Java y sucede en cualquier lenguaje de programación con el paradigma de programación orientada a objetos. Siempre las variables empiezan con letra minúscula.
En estos lenguajes que acabo de comentar, como dije, también Swift, se utiliza algo que se llama notación camello. Es decir, las variables empiezan con minúscula y si requiero tener más de una palabra para describir el contenido de lo que tiene la variable, que es muy típico que el nombre de la variable describa su contenido, entonces la segunda, tercera, cuarta palabra que forman parte del nombre de la variable se van poniendo con mayúscula. De manera que cuando yo lo veo gráficamente, veo como jorobitas. Por eso se llama notación camello. Pueden contener en los nombres de variables letras y o dígitos, pero siempre empezando con letra minúscula. Entonces, no pierdan de vista lo que mencioné hace un momento. En la sintaxis de un lenguaje, todo es importante. Y por convención puede hacerse las cosas de una manera o de otra. En términos generales, siempre los nombres de variables empiezan con minúscula, siempre deben ser descriptivos de su contenido. En Swift se utiliza notación camello. En términos generales pueden contener letras y o dígitos, pero siempre empezando con letra. Y en cualquier lenguaje de programación existen palabras reservadas. Existe un orden para la sentencia y existe unas reglas para cuándo se utiliza mayúscula y cuándo se utiliza minúscula. Fíjense cómo los tipos de las variables, los tipos que puedes tener una variable, empiezan con mayúscula en Swift. Esto significa algo. Y es muy importante que cuando declaren una variable de un cierto tipo específico, respeten que así se escriben los tipos, empezando con mayúscula. Mientras que, como dije, los nombres de las variables deben empezar con minúscula. ¿Hasta aquí alguna duda? Si Ana Lidia no me interrumpe, asumo que no hay dudas. Justo acaban de escribir ahorita acentuación. Ah, es muy buena pregunta. Cuando se programa, cuando se escribe un programa, conviene evitar cualquier vocal acentuada en cualquier cosa que se escriba en el programa. O sea, un lenguaje de programación nunca va a tener una palabra reservada acentuada. Y también hay que evitar el uso de ñ, ¿sí? Porque estas letras pueden provocar problema cuando se mueve de una plataforma a otra. Y porque lo que no mencioné hace rato, cuando hablamos de lenguajes de programación de alto nivel, es que quienes suelen escribir estos lenguajes de programación han sido norteamericanos o, aunque no sean norteamericanos, se utiliza el inglés como un lenguaje común en el que todo mundo hablamos. Y tiene sus ventajas porque hay muchas palabras que son muy claras, muy concisas y muy pequeñas. Si los lenguajes de programación hubieran sido desarrollados en español y en mexicano en particular, a lo mejor existiría la palabra por favor y a lo mejor existiría el diminutivo, porque así hablamos los mexicanos, ¿no? Entonces, en cambio, en inglés, palabras cortas, palabras claras y palabras que indican una acción específica de manera muy breve. Y esto lo vamos a ver a continuación. Las expresiones, recuerden, estamos hablando de cuáles son nuestros ingredientes, cuáles son los componentes que podemos utilizar para poder dar la resolución a un problema. Entonces ya sabemos que existen las variables y sabemos que las variables es el nombre que se le pone a una cierta localidad de memoria a la que yo puedo hacer referencia. Conviene que los nombres de variables sean descriptivos de su contenido y ya dijimos que empiecen con minúscula. Ahora, ¿qué son las expresiones? Las expresiones están formadas por operandos y operadores. ¿Cuáles son los operandos? Los operandos son las variables, de las cuales ya hablamos, y las constantes. ¿Y cuáles son los operadores? Pues miren, podemos hablar de operadores que todos conocemos. Por ejemplo, los operadores de asignación, es decir, el igual, o, por ejemplo, operadores aritméticos, como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación, la división, etc. Entonces, ¿qué es una expresión válida? Pues, por ejemplo, decir x, donde x es el nombre de una variable, es igual a 5 más 3, es válido. En programación, siempre el sentido de la asignación va de derecha a izquierda. Esto quiere decir que x toma el valor de 5 más 3, que es 8. X vale 8. Siempre el sentido es hacia acá, de derecha a izquierda.
Y es igual a X entre 2. Quiere decir que X es una variable, supongamos la asignación anterior, entonces X vale 8, dividido entre 2 vale 4, Y vale 4. ¿Ok? Existen otro tipo de operadores mucho más interesantes que nada más los operadores aritméticos o los operadores de asignación. Entonces, como ya dije, el operador de asignación es el igual. Los operadores aritméticos son la suma, la resta, y en programación la multiplicación siempre se escribe con un asterisco. ¿Por qué? Porque la otra manera que tendríamos de poner multiplicación sería una cruz. Y una cruz puede ser una variable X, como ya expliqué. Y no hay manera de poner un punto en medio, como muchas veces utilizamos en matemáticas, para denotar multiplicación. Entonces, la multiplicación se denota con un asterisco. La división se denota con una diagonal, con este sentido. ¿Por qué? Porque en la computadora no puedo escribir una raya horizontal que muchas veces utilizamos para denotar división. Tengo otro operador. Este operador no es el operador porcentaje, es el operador módulo. Y de él voy a hablar en un momento. Y tengo operadores como, por ejemplo, más igual. También voy a hablar de él más adelante. Y para lo que sirve es para que en una variable incremente el valor que tiene en una cierta constante que yo mencione después, o inclusive en otra variable. ¿A qué me refiero con los operadores div y mod? ¿Cómo funcionan? Bueno, este operador de división puede ser una división que me arroje un punto decimal, como por ejemplo estamos acostumbrados cuando digo 5 entre 2, pues es 2.5. ¿no? O bien puede ser una división entera, una división que solo me arroje la parte entera. Y esto es, si los dos operandos involucrados en una división son de tipo entero, son de tipo int, hablando en lenguaje Swift, entonces esta diagonal funcionará como división entera, división sin residuo. ¿Y qué significa? Porcentaje significa módulo. El módulo es el residuo de la división entera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 módulo 2, 5 módulo 2, la división entera es 2. Si lo tengo sin residuo, es decir, sin puntos decimales, si esto es una división entera, por ejemplo, y yo digo 5 módulo 2, el residuo de la división entera 5 entre 2 es igual a 1, porque sobra 1. Porque no le estoy poniendo un 0 y le estoy inventando un punto decimal, que es como nos enseñaron a dividir. ¿De acuerdo? Entonces, mod es el residuo de la división entera. Y hay ciertos cálculos para los cuales me es muy útil y conveniente tener la operación mod. Tenemos los operadores relacionales. Este operador con un solo igual llamamos operador de asignación y sirve como mostré en la lámina anterior para asignar un valor o una expresión a una variable. Tenemos el operador relacional que se denota con dos iguales y es una pregunta. Oye, ¿eres igual a lo que hay en esta otra variable? ¿O eres igual a cierta constante? Entonces el operador relacional me permite preguntar. Cuando yo quiero preguntar si algo es igual a otra cosa, utilizo doble igual. Cuando yo quiero preguntar si algo es diferente a otra cosa, utilizo admiración igual. ¿Por qué? Porque no hay manera de escribir un igual tachado, que es como solemos hablar del operador diferente. Existe el operador mayor que, menor que, y si quiero hablar de mayor igual, tengo que escribir el operador mayor y luego el igual. O si yo quiero hablar de menor igual, tengo que escribir el operador menor y luego el igual. Y por último, tenemos la sección de operadores lógicos, que son operadores muy poderosos, que me sirven para hacer preguntas complejas que involucren, digamos, más de una pregunta, para lo cual se utiliza el AND, que así se escribe en Swift, el OR, que así se escribe en Swift, y la negación, que se escribe de esta manera. Fíjense cómo entonces resulta muy lógico que el operador relacional diferente sea admiración igual. No es igual. ¿Por qué? Porque el operador lógico not es una admiración.
¿sí? ¿Y cómo funcionan los operadores lógicos? Bueno, para poder entender a los operadores lógicos tenemos que hablar de tablas de verdad. Entonces, no importa cuál sea la proposición o la pregunta que armemos, voy a llamarla P y voy a llamar a otra Q. Si ambas proposiciones son falsas, cuando yo utilice un AND, la respuesta va a ser falsa. Es decir, si yo les digo, yo soy rubia y yo tengo una vista 20/20, no soy rubia, es falso. No tengo una vista 20/20 porque si no, no estaría usando lentes. Entonces, la conjunción de ambas proposiciones cuando son falsas me dan una mentira, me dan una falsedad. Si en cambio yo digo, yo soy rubia, soy rubia y no veo bien. Aunque esto sea verdad, el haber dicho yo soy rubia, dicen, esta mujer está mintiendo. Entonces la conjunción de ambas proposiciones es falsa. Si yo digo, yo tengo el pelo castaño y tengo una vista 20/20, otra vez estoy mintiendo, otra vez dirían, o no se ubica o dice mentiras. Es una falsa, es una falsedad lo que me dice. Entonces la respuesta al operador AND con P y Q que acabo de mencionar es falso. Pero si yo digo, yo tengo el pelo castaño y yo no tengo buena vista, estoy diciendo la verdad. La conjunción de estas dos proposiciones es verdadera. Cuando se utiliza un OR, la lógica matemática que se emplea es diferente. Es decir, si yo tengo dos proposiciones falsas, la respuesta va a ser falsa. Imaginen que sus hijos se mueren de ganas de que ustedes les presten, ¿qué será? Que ustedes les hagan una comida especial, ¿no? Les dicen, porfa, mira, voy a echarle ganas, pero tú hazme la comida que me gusta el domingo, por favor. Entonces ustedes les dicen, mira, va a haber de dos. Si tú te encargas de tener tu cuarto impecable durante toda la semana y lavas los platos durante toda la semana, te ganas que te prepare la comida. Si su muchacho o muchacha no alza su cuarto y no lava los platos, pues no le prepararán la comida deliciosa. Pero si no alza su cuarto, pero lavó todos los platos, lo utilizó salvo y entonces le quitó la grasa a todo, pues se merece que les preparen la comida. Si en cambio alzó su cuarto, una chulada, no metió nada abajo de la cama, pero el fregadero quedó mega tirado. Ustedes dijeron uno u otro, se merece que le hagan la comida. Si en cambio el muchacho quería de todas, su comida favorita en el plato el domingo, ¿qué hizo? Su cuarto está impecable, los platos estuvieron lavados toda la semana, ¿qué se gana? 100% seguro, su comida. Así funciona la tabla de verdad del OR. ¿Y cómo funciona el not? Pues es la negación de algo. Entonces, si lo que tienen es la proposición P que vale falso y la niego, no falso, pues es verdadero. Y si en cambio digo, teniendo la proposición en verdadero, no verdadero, pues entonces es falso. Esto es un principio súper importante en el momento de programar, porque muchas de las estructuras que vamos a utilizar, que voy a mencionar en un momento, parten del hecho de que dependiendo si una condición es falsa o verdadera, me voy a comportar de una manera o de otra. Ok, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para declarar variables en Swift? Ya sabemos, en programación hay que declarar variables. Ya sabemos cuáles son los tipos posibles para declarar variables. ¿Cómo le vamos a hacer en Swift para declarar variables? Vamos a utilizar la sentencia var y luego el nombre de la variable que queramos declarar. Y Swift es un lenguaje, digamos, muy listo. Cuando yo digo tengo la variable, como quiera llamarle, en cuanto yo le asigne un valor, ese será el tipo que tenga esa variable. Basta decir que tengo la variable al decir var, nombre de la variable. Muchas veces lo que se hace es que en el momento de poner var,
nombre de la variable, se le pone igual a un cierto valor. Y con eso estoy diciendo implícitamente el tipo de la variable. El cajón de qué tamaño lo estoy eligiendo. Nombre de variable, fíjense cómo sigue las reglas que dijimos para nombres de variables. Empieza con minúscula y como contiene más de una palabra, utilizo notación camello. Es decir, aquí se ve la jorobita. ¿De acuerdo? ¿Cómo especifico comentarios en Swift? Y no solamente en Swift, sino en muchos otros lenguajes de programación. Para poner un comentario de una línea, se utilizan 2 diagonales pegadas. Y lo que se escribe a continuación es lo que quiero decir con respecto al texto. Esto que aparece después de las 2 diagonales se llama comentario y se lo salta el compilador. No es algo que va a pasar por el proceso de traducción. Por eso es solo un comentario. ¿Cómo le hacemos para imprimir resultados en Swift? Yo puedo poner la sentencia print y luego sí, Ana, ¿tienes una duda? Le vamos a dejar permitir su micrófono, Ana. Si ya lo puedes abrir, por favor. Te escuchamos, Ana. A lo mejor Ana no tiene micrófono, Ana Lidia. Si nos escribe su duda. Sí, igual y si nos las escribes y si no, vuelves a levantar la mano y con gusto te volvemos a abrir el micrófono. Te va a salir un letrero que dice unmute, entonces tendrás que darle en el botón azul para abrir el micrófono. Creo que no, pero me llegó una pregunta aquí en el chat aprovechando. Dice, imprimir se refiere a ver en pantalla el mensaje. Exacto. Exacto. La manera que tenemos de interactuar con el usuario para poder mostrar resultados, para pedir ciertos valores, etcétera, que vamos a omitirlo en Swift. En Swift nos vamos a limitar a la interacción de impresión, de mostrar resultados, y esta será a través de print. Y sí, es a través de la consola. Ahorita vemos dónde está la parte de la consola en Paisa, y entonces podemos imprimir 2 tipos de mensaje. Un mensaje que es nada más entrecomillado lo que queramos decir y otro mensaje que me permite ir a la cajonera donde están mis variables, abrir el cajón de la variable que quiero imprimir y ponerlo dentro del print, de manera que yo pueda ver el contenido de la variable. ¿Sí? Ana, ¿lograste volverte a conectar para hacer tu pregunta? Bueno, cualquier cosa me interrumpes, Ana Lidia. Justo son las 6, no sé si quieras que aquí paremos 5 minutitos nada más para dar un receso, el break. Vamos a iniciar, entonces, déjame ver, aquí tenía alguna pregunta lista por aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Me encanta el interés de hoy y me encanta la participación. Entonces, bueno, continuamos. Gracias, Lulú. Padrísimo. Bueno, nada más brevísimamente, dijimos, para poder, bueno, ¿por qué es importante saber programar? Porque hay que saber cómo comunicarnos con la computadora y la programación, los lenguajes de programación nos dan este lenguaje de comunicación. ¿Por qué es importante? Pues porque hablar con una computadora nos permite explotar el potencial de la computadora. ¿Cuáles son las reglas para aprender a programar? Que primero hay que tener claro cuál es el problema. Y una vez que tenemos claro cuál es el problema, podemos abordar el problema resolviendo un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Los pasos a seguir para resolver un problema. ¿Cuáles son los ingredientes para poder llevar a cabo el algoritmo? Necesitamos saber qué es una variable y una variable es una localidad de memoria que tiene un nombre específico. ¿Qué regla tienen los nombres de variables? Pues deben empezar con minúscula, pueden contener letras y o números y se utiliza notación camello. Esto es, si tienen más de una palabra descriptiva de su contenido, la segunda, tercera, cuarta palabra se les pone con mayúscula. Nunca se ponen espacios y entonces estas mayúsculas hacen la notación camello, que son como jorobitas. ¿Cuál es otro de los ingredientes que vamos a utilizar? Pues las expresiones. Las expresiones se forman por operandos y operadores. ¿Cuáles son los operandos? Son las variables y constantes. ¿Cuáles son los operadores? Tenemos operadores de asignación,
operadores relacionales, tenemos operadores aritméticos y operadores lógicos. En Swift tenemos manera de hacer declaración de variables. ¿Cómo se hace? Utilizando la palabra reservada. Nunca vamos a poder tener una variable que se llame var, porque es una declaración reservada. Y luego el nombre de la variable. Swift es un lenguaje muy inteligente y entonces una manera de saber de qué tipo es la variable que estamos declarando, basta con asignarle con un igual un valor a esta variable. Si la variable le asignamos un texto entrecomillado, pues entonces la variable será de tipo string. Si le asignamos un valor numérico entero, será de tipo int. Si le asignamos un valor numérico con punto decimal, digamos que será de tipo float. Y si le asignamos la palabra true de verdadero o la palabra false de falso, será una variable de tipo bool. ¿Cómo ponemos comentarios en un programa en Swift? Utilizando diagonal, diagonal y a continuación lo que queramos decir. ¿Cómo mostramos una salida de nuestro programa o cómo podemos imprimir algo en un programa en Swift? Utilizando la sentencia print, es otra palabra reservada. Si lo que quiero escribir es un mensaje específico, lo entrecomillo dentro de paréntesis. Si lo que quiero mostrar es el contenido de una variable, irme a echar un clavado a la variable y ver cuánto vale. Entonces la manera como se utiliza el print es con una diagonal, entrecomillado, diagonal y luego entre paréntesis la variable que se desea imprimir, que se espera haya sido una variable que se haya declarado. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, eso es lo que hemos hecho. Fíjense, llevamos prácticamente la mitad del curso de programación sin haber programado, porque primero tenemos que saber cuáles son las reglas del juego y entender bien a bien qué problema queremos resolver. Entonces, volviendo a nuestra siguiente lámina, vamos a ver cuáles son algunas de las estructuras algorítmicas de control, en este caso selectivas, que podemos utilizar para resolver un problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abordar un problema, el algoritmo que tengamos para resolver un problema, lo vamos a dibujar. Y este dibujito que represente un algoritmo se llama diagrama de flujo. Y es muy fácil de seguir porque es prácticamente siga la flecha. Hay ciertas reglas o componentes importantes en los diagramas de flujo. Cada que veamos un rombo, indica que es una condición. Cada que veamos un recuadro, dentro de estos recuadros lo que cabe son instrucciones que finalmente son expresiones. Por eso tan importante en entender qué es una expresión. Y las condiciones en realidad también son expresiones, pero son expresiones donde puedo utilizar operadores lógicos. ¿Cuáles? El AND y el OR. O operadores relacionales. ¿Por qué? Porque me permiten formular preguntas. Y esas preguntas me darán como resultado verdadero o falso. Y cuando yo utilice una estructura algorítmica de control, dependiendo cuál es la respuesta a la condición que formule, voy a elegir el camino por el que me voy. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ¿hay huevos en la despensa? Verdadero, preparamos el huevo. Falso, no hago nada. No hay huevos en la despensa, no hago nada. ¿Se fijan? O bien, ¿hay huevos en la despensa? ¿Verdadero? Preparamos el huevito. Es decir, es una serie de cajitas donde cada cajita es una instrucción, la indicación de algo. O bien puedo decir, ¿hay huevos en la despensa? Falso. Entonces, a lo mejor preparo otra cosa. A lo mejor preparo un pastel vegano que no tiene huevo. Yo elijo, yo decido. Y en base a estos diagramas de flujo, los vamos a codificar utilizando cualquier lenguaje. En nuestro caso, vamos a utilizar Swift. Pero fíjense entonces dónde radica el poder de poder pensar, analizar y obtener una solución crítica en un buen algoritmo, en un buen diagrama de flujo. Existe otra estructura algorítmica de control que se llama Swift. Y muy probablemente no podamos ver a detalle todas estas estructuras algorítmicas de control, pero de lo que se trata es que sepan que existe y que este curso de alguna manera les siembre la semilla de tener dudas, de buscar más bibliografía, de entender programas quizá que pueden encontrar en la red. Bueno, este switch
que es la estructura algorítmica de control, en realidad no es otra cosa que muchos if then else, que es como se llama esta otra anidada, pero con valores específicos. Y en un momento voy a decir cómo se codifican en Swift. Entonces, vamos a plantear un problema. Vamos a tratar de hacer un algoritmo utilizando las estructuras algorítmicas de control. Vamos a utilizar nuestros ingredientes, que es declarar variables, utilizar variables y utilizar expresiones para poder encontrar una buena solución. Entonces, el primer problema que nos vamos a plantear va a ser un problema muy sencillo y es, dado un valor de entrada, indicar en una variable de tipo booleana, de tipo bool con mayúscula, true si el valor es par, false si el valor es impar. Entonces, para resolver este problema, tengamos en cuenta que un número es par si al dividirlo entre 2, el residuo de dicha división es igual a 0. Lo que nos han dicho toda la vida es que un número es par si es divisible entre 2. Todos los números son divisibles entre 2. 3 es divisible entre 2, me da 1.5, ¿no? 5 es divisible entre 2, me da 2.5. Entonces, ¿por qué me dicen que un número es par si es divisible entre 2? Todos son divisibles entre 2. Lo que siempre nos quisieron decir, pero no nos dijeron con precisión, es si el número al dividirlo entre 2 arroja como residuo 0. Entonces sí, ese número es par. ¿Se fijan en qué ambigüedad hemos vivido tanto tiempo? Y todo ha sido una falta de precisión en el algoritmo que nos han dado para saber si un número es par o no lo es. Entonces, me encantaría que alguien alce la mano para decirme qué operador tenemos que nos puede ayudar a resolver este problema. ¿Alguna manita? O si alguien lo quiere poner en el chat, Damaris, ¿le puedes dar chance de hablar a Damaris, porfa, Ana Lidia? Sí, listo. Hola, buenas tardes. Hola, Hay un operador que es el que nos da el residuo y entonces si el residuo es 0, entonces es que es un par y si el residuo nos da cualquier número, es impar. ¿Cómo se llama ese operador y cómo lo representamos en Swift? ¿Módulo? Exactamente, es el módulo. Y en Swift se representa con un porcentaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a abordar este problema? Muchísimas gracias, Damaris. Muy buena tu respuesta. Me encanta que están poniendo atención. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a decidir? Voy a decidir con una pregunta. ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es? Ay, se entusiasmó mi presentación y se movió muchísimo. ¿Cuál es la pregunta que vamos a formular? Voy a tener una variable X, por ejemplo, y voy a decir X módulo 2 es igual a 0. Si esta condición se cumple, se va por el verdadero y entonces mi variable booleana es true, porque ese número es par. Y si no se cumple, me voy por el falso y entonces mi variable booleana, digamos res, es igual a false. ¿Y qué es lo que me resta hacer después del if then else? Aquí. ¿Alguien? ¿Alguna manita? ¿Qué me falta una vez que ya decidí si sí es par o no es par? ¿Qué sería deseable? ¿Qué espera el que ejecute el programa? ¿Rosario? En el chat dicen enviar una impresión. Exactamente. De eso se trata. Rosario, muchas gracias. Seguramente eso nos querías decir. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar nuestro algoritmo, tener nuestro diagrama de flujo. Entonces, fíjense cómo, para hacer un diagrama de flujo, hubo algunas cosas que obvié, porque no es una clase de diagramas de flujo, es una clase de programación, pero los diagramas de flujo típicamente empiezan con inicio y el inicio se pone en un óvalo y se le pone la palabra inicio. A continuación se pone la estructura algorítmica que queramos. En este caso, la estructura algorítmica que quiero es un if then else. Si X módulo 2 es igual a 0, me voy por el verdadero y digo res es igual a true.
Si x módulo 2 no es igual a 0, me voy por el falso y entonces res es igual a false. Y en las estructuras, en los diagramas de flujo, este simbolito me sirve para imprimir resultado. Entonces lo que estoy diciendo es imprime res. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende entonces cómo abordar un problema relativamente sencillo con un diagrama de flujo? Ok, si nadie me interrumpe quiere decir que vamos bien. Entonces, con este diagrama de flujo, mi problema ahora es codificarlo. Entonces, tenemos que saber cuáles son las reglas de codificación de Swift, porque queremos programar en Swift. Y si fuéramos a aprender las reglas de codificación de otro lenguaje, pues tendríamos que saber cuáles son las reglas de codificación de este otro lenguaje. De antemano, como les dije hace un momento, les adelanto que las reglas de codificación de todos los lenguajes de alto nivel son muy parecidas. Nos hacen muy poco complicada la programación a los que a esto nos dedicamos. Entonces, vamos a ver cuál es la sintaxis de codificación en Swift, cuáles son las reglas de codificación en Swift. Y las reglas son las siguientes. Si lo que yo quiero es codificar un if, then else, tengo que utilizar if, escribo la condición y luego aparecen estas llavecitas peculiares. Estas llaves, la llave que abre y la llave que cierra, siempre van en juego. Siempre para cada llave que abre debe ir una llave que cierra y se llaman delimitadores de bloque. Lo que hice fue poner un comentario para ser muy explícita de qué es lo que hay que escribir si se cumple la condición. Entonces, esto es los primeros comentarios que tengo aquí, es si se cumple la condición, si me voy al verdadero, esto es lo que escribo. Estas son lo que quiero que se ejecute, las instrucciones que yo tenga aquí. Si en cambio no se cumple la condición, fíjense cómo primero cierro el bloque del then y luego entonces abro el bloque del else con mis delimitadores de bloque y escribo aquí las instrucciones a ejecutar si la condición es falsa. ¿Qué pasa si lo que quiero codificar es un if then? Pues que no existe ni el else ni estos delimitadores de bloque. Así de sencillo, ¿sí? Aquí es muy importante varias cosas. La primera, las sangrías. Las sangrías es este espacio que hay de aquí a acá, que visualmente me permite entender cuáles son las instrucciones que hay dentro de cada rama de mi estructura de control algorítmica que se llama if then else. ¿Y qué pasa con el switch? Pues esta es la manera de codificar un switch. Entonces, nada más es cuestión de cotejar diagrama de flujo versus código. Ahora, ya sabemos que estas son las reglas del juego. Vamos a escribir nuestro programa. Entonces, vamos a escribir nuestro programa desde cero. Y para escribir nuestro programa desde cero, me voy a ir a Paisa. Fíjense bien, voy a poner este. Este es mi diagrama, ¿de acuerdo? Ahora, vámonos a Paisa, que es nuestra plataforma para escribir código en Swift. Entonces, lo primero que vamos a hacer es deseable describir de qué se trata. Entonces, vamos a escribir 2 diagonales y vamos a poner código del problema 1. ¿Sí? Ahora dejo una línea para declarar una variable. ¿Se acuerdan? La palabra reservada, var. Y voy a decir, por ejemplo, x igual a 8. Esa va a ser mi primera prueba. A continuación, típicamente se deja una línea entre declaración de variables y cuerpo del método, es lo que estoy haciendo y solamente es con fines de claridad. Ahora, recuerden, ¿qué es lo que estamos codificando? Lo que estamos codificando es este diagrama de flujo. Entonces voy a decir x módulo 2 igual a 0. ¿Cuáles son las reglas de sintaxis? Pues lo que tengo que hacer es utilizar if condición, ¿no? Entonces, if, ¿cuál es la condición? X módulo 2 igual a 0. Eso es lo que voy a escribir. Entonces, voy a escribir if, ¿cuál es la condición? X módulo 2 igual a 0. Voy a poner unos espacios, no es que sean necesarios, pero quiero que quede claro qué es lo que estoy operando para que todos lo puedan ver. X módulo 2 igual a 0.
No sé si no le vaya a gustar algo a Swift. Si no le gusta, nos marcará error y entonces aprendemos también sobre los errores. Voy a poner delimitadores de bloque para las instrucciones dentro del DEN. Regresemos a nuestro diagrama de flujo para que no se nos olvide qué es lo que estoy codificando. Dentro del DEN quiero escribir res es igual a true. Entonces voy a escribir res es igual a true. Luego escribo la palabra else, delimitadores de bloque. La plataforma es cómoda y cuando yo pongo el delimitador de bloque que abre, automáticamente me pone el delimitador de bloque que cierra y voy a poner res es igual a false. Si quiero ser como muy formal en lo que estoy haciendo, podría poner var res para tener la declaración de res, pero creo que Swift no me va a provocar, no me va a marcar ningún error y si me lo marca, pues veremos cómo lo corregimos. Y una vez que tengo este código, voy a poner print y voy a poner el valor X. Eso quiero que sea un texto literal y luego voy a poner spar y luego aparecerá la palabra true o aparecerá la palabra false. Para poder imprimir el contenido de la variable, de acuerdo a lo que les mostré hace un momento, voy a poner la diagonal invertida y entre paréntesis la variable que quiero imprimir. La variable que quiero imprimir es res. Entonces quiero que me diga, el valor de X es par, true. El valor de X es par, false, dependiendo cuál sea el caso. En este caso en particular, como X es igual a 8, esperaría que me diga true. Voy a darle clic aquí en ejecutar y si no me equivoqué, entonces el código debe poderse ejecutar. Si sí me equivoqué, la plataforma me va a marcar cuál fue el error en el que incurrí y entonces deberé revisar la sintaxis y corregir. Fíjense todo lo que estamos haciendo para resolver un problema. Y si me equivoqué, dice que no encuentra res, claro, porque no la declaré. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tuve que haber hecho? Así como tengo var es igual a 8, voy a tener var res. Y vamos a ver si con esto le basta o espera que yo diga de qué tipo es var, en cuyo caso voy a decir que es bool. Vuelvo a apretar la ejecución y me dice, pues no, no me basta con que digas var res. Vamos a poner var res, var bool res. Y a ver si con esto basta. Pues no, la sintaxis es incorrecta. Entonces vamos a regresar a nuestra manera simple de asignar un tipo y voy a decir igual a true. Con esto estoy asignando un tipo, estoy diciendo que es de tipo bool. Y ahorita voy a mostrar otra opción de solución. Me dice, el valor X es par, true. ¿Se fijan? Porque sí, 8 es par. Pero ¿qué pasa si en vez de poner 8, pongo 15 y lo vuelvo a ejecutar? Me dice entonces, el valor X es par, false. ¿Por qué? Porque 15 no es par. ¿Se fijan? Ahora, ¿cómo nos quedará? Y la intención de esto es que tengan llegado el momento los apuntes a su alcance o bien cuando tengan acceso a esta grabación. ¿Qué es esto que acabamos de escribir? Miren, var x igual a 8 es exactamente lo mismo que habíamos escrito. If x módulo 2 igual a 0, res es igual a true, else res es igual a false. El valor x, aquí estoy mostrando el contenido de x, es par. Lo pongo como pregunta para que entonces nos diga res con true o con false. Esta es la única posible, lo voy a hacer en grande, perdón, no me había dado cuenta que no lo tenía en grande. Esta es la única posible solución o código en Swift que resuelve el problema, ¿no? No es la única. Nada más que las demás opciones son un poco más sofisticadas y a veces difíciles de entender cuando es la primera vez que vemos algo de programación. Yo pude haber dicho X vale 5 y luego decir, quiero que res guarde el valor del resultado X módulo 2 igual a 0, ya sea true o false. Esto es un if then else, pero es un if then else en una sola línea.
Poco recomendable, creo yo, cuando se está aprendiendo a programar, pero lo pueden encontrar en diversa bibliografía y es bueno saberlo. Ahora, utilizando esta misma lógica, ¿qué es lo que quiero? Pues voy a imprimir directamente es par o es impar. Entonces, en una variable que llamo res_str, pregunto por lo que hay dentro de res y digo es par o es impar, directamente con un texto. Son diferentes maneras de abordar el mismo problema. Lo que es importante es, se plantea el problema, se hace un algoritmo. En este caso, se resuelve un problema con una estructura algorítmica de control que es un if then else. Se ve cuáles son las reglas de codificación en el lenguaje de programación que nos interese, en este caso Swift. Se codifica el diagrama de flujo y entonces el problema está resuelto. Vamos a ver un problema que nos implique más complejidad en su solución. Para lo cual, vamos a ver entonces, así como vimos las estructuras algorítmicas de control selectivas, que fueron if then else y switch, así vamos a ver ahora las estructuras algorítmicas de control iterativas, o que nos permiten dar vueltas en ciclos. Y entre ellas tenemos el for, que pone un valor inicial en una variable de control, pregunta si la variable de control ha llegado o no a un valor final, tiene las instrucciones y como última sentencia dentro del for, se incrementa el valor de la variable de control, típicamente de 1 en 1. Entonces, el for sirve para realizar un ciclo determinado número de veces, cuando ese número de veces se conoce a priori. El while es otra estructura algorítmica de control iterativa que de acuerdo a una condición me permite quedarme dando vueltas en este ciclo mientras la condición es verdadera. Y por último, la estructura algorítmica repeat while lo que me permite es ejecutar una instrucción o una serie de instrucciones, preguntar y si la condición es verdadera, el verdadero es el que sube. Este verdadero debería estar aquí. Y entonces sube. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo es siempre ciclo por el verdadero. Eso es una notación interesante. Mis ciclos siempre están controlados cuando las condiciones son verdaderas. ¿Para qué me sirve tener ciclos? ¿Sí? Perdón, me están preguntando si podrías regresar a la diapositiva anterior. ¿A esta? ¿A la del código? No sé si esta sea tu duda. ¿Quieres abrir tu micrófono? Levanta la mano o sí, a esa. Yo creo que la está viendo. Gracias, ya. Ok. ¿Puedo moverme ya? No me contesta, supongo que sí. Sí, ya. Ok. Entonces, ¿para qué me sirven las estructuras algorítmicas de control iterativas? Pues para resolver problemas más complejos. Resolver problemas donde no nada más tengo una condición que me permite tomar la decisión o la disyuntiva de qué hacer, sino para poder repetir procesos. Y para lo cual, vamos a resolver un problema donde lo pongamos en práctica. Imagínense que no saben multiplicar, como es el caso de muchos, ¿no? Los que no sabemos multiplicar, ¿cómo le hacemos si alguien nos pregunta 7 por 9? Pues sumando 9 veces 7 o sumando 7 veces 9. ¿Se fijan? Entonces, tengo que tener un ciclo que se encargue de suma, 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 dependiendo el número de veces que quiero hacerlo. Para lo cual, ¿qué estructura algorítmica les convendría usar? Prácticamente se puede con las tres, pero ¿cuál creen que sea la idónea? El for, que me permite hacer algo determinado número de veces, cuando yo sé cuántas veces quiero hacerlo. El while, que dependiendo de una condición me permite quedarme en el ciclo. O el repeat while, donde primero ejecuto una instrucción y luego puedo quedarme indefinidamente en el ciclo mientras la condición sea verdadera. Alguien que abra su micrófono y me diga cuál estructura algorítmica le gusta más y por qué. Y mientras voy a mover este verdadero al lado de la condición. Aquí están poniendo while, for. Ok, quien dice while, ¿puede abrir su micrófono y decirme por qué?
Cleto, ¿puedes abrir tu micrófono? Ahorita te lo... ¿Puedes alzar la manita, por favor? Pensando que tenemos, digamos, m y n, y lo que quiero es multiplicar m por n. ¿Cómo le hago entonces para resolverlo con un while? ¿Quién dijo? Cleto, tú que dijiste que, Cleto o Jaime, no sé cómo te gustaría que me refiera a ti. ¿Cuál crees que es por qué pensarías que el while? ¿Cuál es la condición que utilizarías en tu while para poder multiplicar m por n, donde resulta que lo que queremos es sumar n veces m, por ejemplo? Es porque realmente tenemos en el diagrama de flujo me da continuidad para volver al mismo, para continuar, o sea, seguir siendo el mismo. Ok, ¿qué condición te gustaría emplear? ¿Qué condición pondrías, como tú dices, para mantenerte dentro del ciclo? Suponiendo que mis variables que quiero multiplicar son m y n. M y N. Utilizaría ¿qué condición? Con N. O sea, aquí utilizarías preguntar por n. ¿Cuál sería la pregunta? Si n, ¿qué cosa? Si N es como, es para, a ver. Vas bien, La pregunta sería N para poder seguir ese mismo, ay, ¿cómo podría decirte qué palabra utilizar? No, lo estás diciendo muy bien, lo estás diciendo muy bien. Mira, si yo quiero multiplicar m por n, podríamos decir, mientras n sea mayor que 0, pues acumulo m y disminuyo n. ¿Te fijas? Regreso y pregunto, m mayor a 0, sí. Entonces acumula m y disminuye, perdón, acumula m y disminuye n y regresas. Es una muy buena opción y va a funcionar. Sin embargo, cuando sabes a priori cuántas vueltas quieres dar, lo ideal es utilizar un ciclo for, porque el ciclo for está hecho para dar determinado número de vueltas y en el momento de la codificación es una chulada. Entonces, gracias por tu participación. Quien haya dicho un for, Entendí. ¿me dice entonces cuál sería la condición? ¿Quién dijo for? Recuerden, se puede resolver con cualquiera de los ciclos. Nada más que estamos buscando la mejor solución. Entonces, para los que sugirieron que fuera un for, ahí está, perfecto. Rosario, ¿cuál sería la condición dentro del for? Bueno, la condición sería hasta que el número sea igual a la cantidad de veces que yo quiero que se repita. Por Perfecto. ejemplo, si estoy Entonces, en una tabla de multiplicar hasta que i sea igual a 10, por ejemplo. Exacto. Entonces, me sería- estás diciendo que tu variable de control se te antoja que se llame i. Entonces, i para dar la primera vuelta, ¿cuánto te suena lógico que valga i? I va a valer 1. Exacto, primera vuelta, i vale 1. Y la pregunta de tu for sería, mientras i sea menor o igual que quién, Que si 10 quieres si dar es una tabla de n multiplicar. vueltas. Si estoy hablando de una tabla de multiplicar, sería menor o igual a 10. Ajá, pero solamente me interesa multiplicar m por n. Quiero sumar m n veces. Entonces mi pregunta sería, ¿i menor o igual que quién? Que n. Exacto, porque quiero N. dar n N vueltas y de vueltas. esa manera controlamos n El vueltas. ciclo, sí. Y aquí la ventaja es que como parte del for, ya tengo que la variable de control a la que llamamos i sería i es igual a i más 1. Entonces ya tengo el control del número de vueltas. ¿Cuál es la instrucción que quiero llevar a cabo?
Pues quiero en una variable ir echando m una vuelta, otra m otra vuelta, otra m otra vuelta, hasta que cuando yo eche un ojo a esa variable, tengo la acumulación de las m's que me interesa. Entonces, si bien este problema lo podemos resolver con cualquiera de las estructuras algorítmicas que estoy mencionando, lo ideal es hacerlo con for. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría el código haciéndolo con un for. Entonces, el problema, como ya vimos, es dados dos datos de entrada, que llamaré m y n, obtener como resultado la multiplicación de ellos sin utilizar la operación de multiplicación, es decir, acumulando sumas. Mi algoritmo, mi diagrama de flujo, utilizando un for, me quedaría de la siguiente manera. Arranco con inicio, digo que en mi variable donde voy a acumular las m's, que es la variable que va a tener el resultado de la multiplicación, fíjense, le estoy poniendo un nombre descriptivo a mi variable de lo que quiero guardar, pongo un 0. Y luego, como nos acaba de decir Rosario tal cual, tengo mi for que empieza con i es igual a 1, el equivalente a variable de control es igual a 1. Luego pregunto, variable de control, es decir, i menor o igual a n, porque queremos dar n vueltas. Y lo que hago en cada vuelta, mi instrucción es mult es igual a lo que había en mult. ¿Cuánto había originalmente en mult? 0, más m. Y voy a estar dando vueltas, incrementando la i de 1 en 1 hasta llegar a n. Inclusive cuando valga n, doy todavía la vuelta. De manera que este ciclo da n vueltas. Al final del ciclo, cuando salgo del for en el falso, porque i ya no es menor o igual a n, ¿dónde quedó la bolita? ¿Quién tiene el resultado? Mult. Imprimo mult y termino mi diagrama. ¿Ok? Entonces, nuestro diagrama de flujo ya está. Esto de hacer diagramas de flujo para resolver problemas es algo que son como rompecabezas, como sudokus. Uno tiene las herramientas y tienes que hacer un montón para volverte cada vez más bueno. Entonces, yo lo que quiero darles es una visión de cómo se programa. Y la parte de programación es bien simple. Nada más hay que saber las reglas de codificación. La parte de resolver un problema, la parte de hacer un algoritmo puede no ser tan sencillo, pero se puede adquirir a base de práctica. Entonces, la gente que programa, ¿qué gana aprendiendo a programar? Lo que dijimos al principio. Es o somos personas más analíticas porque tenemos que desmenuzar el problema, que analizar el problema. Luego somos creativos porque tenemos que proponer una solución. Pero luego tenemos que ver cuál de todas estas soluciones es la mejor. Justo un poco es lo que planteamos. Se puede resolver con un while, pero la estructura algorítmica idónea no es hacerlo con un while. Cuando tengo un for que me permite hacer o repetir un proceso determinado número de veces. Ahora, igual que lo hicimos antes, ¿cuáles son las reglas de codificación de las estructuras algorítmicas iterativas o que dan vueltas? Las reglas en Swift de codificación son las siguientes. Si van a utilizar un for, se pone for, variable de control. En nuestro algoritmo ya vimos que era i. Luego se pone la palabra reservada. Aquí fíjense, desde la lámina donde vimos la sintaxis de codificación de estructuras selectivas, las palabras reservadas las pinté en amarillo y las palabras en blanco son las que vamos a sustituir por los valores propios de nuestro diagrama. Entonces, for, variable de control, se llama i, in, valor inicial del for, puntos suspensivos, valor final del for. Regresémonos a nuestro diagrama de flujo. ¿Cómo se va a codificar esto en Java? Voy a escribir for i in 1 puntos suspensivos n, porque es mi valor inicial, mi valor final. ¿Se entiende? Entonces es muy simple la codificación en Swift de un for. Me atrevo a decir que prácticamente en cualquier lenguaje de programación, la codificación de un for es muy simple, aunque en el diagrama de flujo se vea más complicado. ¿Y qué es lo que ponemos dentro? Con la sangría apropiada, las instrucciones dentro del for, omitiendo el incremento del contador o variable de control. ¿Por qué? Porque esa ya está implícita en la sentencia for.
¿Cómo se codifica un while? Pues se pone la condición que se quiere y luego las instrucciones. ¿Qué tendríamos que hacer en el while? Porque no está implícito dentro del while que nos sugirió Cleto Jaime. Es manualmente tenemos que disminuir el valor de n para que lleguemos a que en algún momento valga 0, cosa que ya me hace el for. Entonces mi código va a ser más simple usando un for. Es escoger la estructura algorítmica idónea. ¿Cómo se codifica un repeat while? Pues aquí viene, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedará nuestro código en Java? Supongamos que m vale 7 y que n vale 3. Voy a definir mult como el resultado de la multiplicación y le voy a poner un 0. Escribo for i in 1 hasta n y luego entonces dentro de este ciclo lo que escribo es mult es igual a mult más m. Esto se apega a mi diagrama de flujo. Y finalmente el resultado de m por n es pues lo que hay en mult. Y si tenemos alguna duda de que esto sea cierto, vamos rápidamente a nuestra plataforma en Paisa y puedo dejar este código o bien puedo borrarlo. Lo voy a borrar para que se vea claramente que es un nuevo código y voy a poner que este es el código del problema número 2 y voy a repetir lo que acabo de mostrar solo con el fin de poderlo ejecutar. Entonces voy a decir var m, ahora vamos a multiplicar 7 por 3, var n igual a 7 por 3, var mult, porque tengo que declarar mult y la manera fácil es ponerle un valor para decir que es de tipo numérico y luego voy a escribir for i, es mi variable de control, in, y voy a decir que empiece en 1 y llegue hasta n, son 3 puntos suspensivos la sintaxis, n, y luego voy a escribir delimitadores de bloque, llave que abre, llave que cierra, y escribo mult. En la lámina que acabo de mostrar dije mult es igual a mult más m. También existe el operador más igual, del cual les dije que íbamos a hablar más adelante. Esto quiere decir mult es igual a lo que había en mult más m. Y al final de cuentas voy a mostrar en un print el resultado de la multiplicación de, voy a poner diagonal m, para que vaya y busque lo que hay dentro de m, por diagonal. Bueno, mi teclado no está cooperando. Tenemos una pregunta que dice, ¿los corchetes son necesarios? Las llaves sí. En Swift es parte de la sintaxis. Sí son necesarios. Gracias. Vamos a poner, no en todos los lenguajes de programación, ¿eh? Por ejemplo, en Java sí tienen la opción a poner delimitadores de bloque, pero cuando solamente tienen una instrucción pueden omitirlos. En Swift no. Entonces es, y aquí vamos a poner mult. Y con esto termino mi print. Lo ejecutamos, espero ahora sí no haberme equivocado. Entonces 7 por 3 es 21. Y si digo 9 por 7 es 63. ¿Se fijan qué lindo? Funciona bien. Quiere decir que tengo un buen diagrama de flujo atrás y entonces puedo tener un buen código. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque finalmente ese es el principio básico de programación, tener un problema, tener una manera de resolver, bueno, hacer el análisis adecuado, resolver el problema a través de un algoritmo, particularmente utilizando diagramas de flujo, es una buena idea, para posteriormente realizar la codificación del diagrama de flujo. Podemos plantearnos problemas más complicados, por ejemplo, dado un valor numérico entero de entrada, indicar cuántos dígitos contiene. Y este en realidad no es un problema de programación, es un problema pues que hay que analizar cómo sabemos cuántos dígitos tiene el 1532. Esperaría que me dijeran tiene 4 dígitos. ¿Qué puedo hacer con el 1532 que me permita ir contando sus dígitos? Bueno, es un problema interesante y les quedará de tarea y pueden fácilmente realizar
un diagrama de flujo, obtener una respuesta en términos de los pasos a seguir para resolver el problema y con la sintaxis que ya vimos de Swift, utilizando Paisa, escribir su código y ver la ejecución, ¿no? Entonces, eso queda como tarea interesante que hacer. Yo me voy a adelantar un poco y me voy a ir a hablar o analizar un poquito acerca de temas relevantes en programación. ¿Y esto por qué es? Porque cuando hablamos de programación, en realidad hay mucho que decir. Hablamos de la parte más básica de programación, pero en cualquier libro o en cualquier página donde chequen hablar de programación, les van a hablar de algo que se llaman funciones. Y se acuerdan muy al principio, hace casi 2 horas, que empezamos a hablar de que el dividir un problema en partes es parte de algo que se gana aprendiendo a programar. Porque resolviendo estas partes, resolvemos el gran problema. Bueno, una función no es otra cosa que un pequeño programa. Y es un pequeño programa que sirve para cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, siempre arroja un resultado. En términos de programación, cuando queremos hacer muy fácil la explicación, decimos que una función es una manera de formular una pregunta. Y cuando se formula una pregunta, siempre se obtiene una respuesta. Ahora, muchas veces para formular esta pregunta, para obtener una respuesta, es importante indicar más información, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, para poder calcular la multiplicación de m por n, ¿qué necesito? M y n. Si no me dan m y n, no me pueden decir multiplica 2 valores. Pues, ¿cuáles 2 valores? ¿Se fijan? Esta más información que requiere este pequeño programa al que llamamos función se llama parámetro o parámetros. Entonces, si requiero una cosa de información, es un parámetro. Si requiero 2 cosas de información, son 2 parámetros. Si quiero hacer una función, un programita específico que se encargue de multiplicar 2 valores cualesquiera, ¿qué necesito? 2 parámetros. Uno para m y otro para n. ¿De acuerdo? ¿Qué son las estructuras de datos? Otro tema muy importante en programación. Es tener una manera de guardar mucha información en una misma variable. Es decir, que cuando yo abra el cajón de la variable, tenga como pequeñas divisiones en este cajón. Imagínense que abren el cajón de los cubiertos y ahí les aparece dónde poner los tenedores, dónde poner las cucharas, dónde poner las cucharitas, dónde poner los cuchillos filosos, dónde poner las cucharitas pequeñas. Eso es una estructura de datos y podemos tener estructuras de datos simples o estructuras de datos más complejas. Entre las estructuras de datos muy utilizadas en programación se tienen los arreglos, las listas, los diccionarios, etcétera. Dependiendo del problema, cuál estructura de datos es la idónea para poder resolver el problema, para guardar la información que tenemos. Y es algo que muchas veces es una cuestión de criterio. Hay que saber utilizar muy bien muchas estructuras de datos para poder elegir la idónea a un cierto problema. ¿Para qué sirven? Pues como ya dije, para poder guardar información de una manera ordenada dependiendo del problema. ¿Qué es la programación orientada a objetos? También ya hablé un poco de ella y es una manera, es un paradigma de programación que me permite modelar una realidad una sola vez. Yo modelo la realidad casa una sola vez. Una sola vez se tienen los planos de la casa. Y luego puedo instanciar o puedo crear muchas casas en base a esos planos. Yo puedo crear la realidad cuenta bancaria y luego en un banco, a través de una estructura de datos, tener muchas cuentas bancarias. Y cada cuenta bancaria tendrá habilidades específicas, ¿no? Para eso sirve. Es muy poderosa. Es un paradigma de programación que surge hacia finales del siglo pasado, que a la fecha se sigue usando, que es una chulada en términos de programación, que permite la disminución en código y que el código es muy claro, muy preciso, muy puntual y muy seguro. Es una manera de programar con una alta jerarquía, ¿sí? A continuación,
voy a mostrar solamente de manera muy simple cuál es la sintaxis en Swift para declarar funciones, y para eso, nuevamente, utilizamos como pretexto crear algo en términos de programación. Queremos programar una función en Swift que, dado un valor numérico entero, es decir, que reciba como parámetro este valor numérico entero y que indique true o false si es positivo o negativo. No tenemos problema para resolver esto porque ya resolvimos algo similar que nos decía si era par o impar. Nada más que ahora la pregunta para decir si es positivo o negativo, pues será preguntar si es mayor o igual a 0, en cuyo caso es positivo, y si no, será negativo. Hay que probar la función checándola, por ejemplo, con un argumento o parámetro de -10 y verificar que funcione o no funcione. ¿Cuál es nuestro algoritmo? Y esta es la parte interesante. Ahí es donde radica la fuerza, la potencia de saber programar, saber hacer algoritmos. Como dije, dependiendo de una pregunta, utilizando una estructura algorítmica de control selectiva muy básica, puedo determinar la respuesta. ¿Qué tenemos de nuevo o de sorprendente en este diagrama de flujo? Que tenemos la palabrita return. Todas las funciones, prácticamente en cualquier lenguaje de programación, arrojan un resultado. ¿Se acuerdan que les dije? Es como formular una pregunta y siempre se tiene respuesta. La manera de arrojar la respuesta en una función es a través de la sentencia return. ¿Cuál es la sintaxis en Swift? Tenemos que tener una sintaxis para declarar la función y una sintaxis para invocar la función. De otra manera, la función no se ejecuta. ¿Cómo resolvemos el problema anterior? Utilizando la sintaxis que apenas vieron, porque dejé muy poquito tiempo en la lámina, donde la palabra reservada para declarar una función es func, nombre de la función, parámetro y tipo, y valor que arroja la función. El valor que arroja la función, entonces, será lo que tengo en el return. Si se fijan, es justamente lo que en otros casos imprimimos. La regla de oro es que dentro de funciones nunca se imprime, sino se arrojan resultados y quien invoca a la función decide imprimir el resultado o no. ¿Ok? Lulu, ¿podrías regresar a la ejercicio 3 porque le dio errores a alguien y querían como verlo? El problema 3, es que me lo salté porque, Si quieres, o si sea, quieres no quisiera mostrar la solución porque creo que es muy interesante que se piense la solución como un algoritmo y se busque. Y encantados podemos luego compartir la solución. Pero no es un es problema. el 2, dice Damaris. Es el 2, ¿Perdón? es el 2, es el 2. La solución, Damaris, ¿quieres verla? Ahí está. Sí. Es la misma solución que puse en Paisa y que resolvimos en Paisa, ¿ok? Bueno, y como todavía nos quedan 2 minutitos, no quisiera desaprovechar la ocasión para, voy a irme al Mentimeter. Este era nuestro Mentimeter anterior, donde teníamos lenguaje, interesante, computadora, códigos base, código orden, etcétera. Lo que quiero hacer ahora es limpiar este Mentimeter y que por favor vuelvan a contestarlo y un poco tengamos ocasión de comparar. A ver si las respuestas que dan suelen ser las mismas. Esperaría que no volviera a aparecer el difícil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya lo limpié. Vuelvo a poner el código QR y te molesto, Ana Lidia, si vuelves a compartir la liga, por favor. Listo, ya. Para que podamos tener ocasión de recibir sus respuestas y de ver si esta pequeña introducción a la programación de 2 horas, que sé que a lo mejor les quedaron más dudas que soluciones, lo cual la verdad hasta gusto me daría, porque un poco esa es la primera inquietud para seguir aprendiendo. Y una vez que contesten esto y muestre en un segundo los resultados, a mí no me queda nada más
que agradecer su atención y la de Ideatic por volverme a invitar a dar estos cursos que siempre me apasionan. Entonces, nuevamente está y en lo que están contestando, voy a irme a Mentimeter para que todo mundo vayamos viendo cuáles son sus respuestas. Miren, ahí está. Solucionar, solución, sistema, correcto, resolver problemas. ¿Se fijan cómo antes era un poquito más ambigua sus respuestas? Hablaban de computadora, código, y ahora datos. Y ahora tienen como muy claro que hay instrucciones, solucionar, estructura, algoritmo, resultados. Si logré dejar esa semillita después de estas 2 horas, de verdad, creo que yo me siento la más feliz y creo que a ustedes se les va a dar tienen la posibilidad de seguir aprendiendo, de seguir averiguando, de darse cuenta del gran potencial que hay atrás de programar. Entonces, un placer haber estado hoy con ustedes. Ana Lidia, 7 en punto, safe, no me paso ni un segundo, el micrófono es tuyo. Lourdes,